Capítulo 17. No le da el cuero. Perón depositó la bomba periodística en manos de Gianni Corvi, jefe de redacción del semanario romano L'Espresso, quien concurrió a la quinta 17 de octubre acompañado por Giancarlo Elia Valori. Después de amenazar con una auténtica guerra civil, pateó el tablero. Voy a revelar por primera vez algunos hechos inéditos en la política argentina. Desde que la Nucia asumió el poder, ha enviado 3 misiones a llamar a la puerta de mi casa en Madrid. La primera mandó al coronel Cornicelli, vicesecretario de la presidencia. La segunda misión fue la del actual embajador en Madrid, brigadier Jorge Rojas Silveira. La tercera misión la confió a un peronista amigo suyo, Elías Zapag. Los intentos de Rojas Silveira y Zapag eran más o menos conocidos, pero lo de Cornicelli, a quien empezó a llamar coronel Vermicelli en los reportajes sucesivos, constituía una auténtica revelación que desnudó al general Lanusse frente a sus camaradas de armas. Para completarla, Perón sugería que sus 76 años no constituirían un impedimento para ser presidente, ni millones de argentinos si millones de argentinos se lo pedían. En cambio, ¿quién votaría por el señor Lanusse? Y agregó con una sonora carcajada: tengo más posibilidades yo de ser elegido rey de Inglaterra que Lanusse de llegar a ser presidente constitucional de la Argentina. El jueves 29 de junio los diarios argentinos reprodujeron los aspectos salientes de la jugosa entrevista. Al enterarse, el presidente de facto soltó una maldición. Esa misma mañana había enviado a Conito al estudio del hijo de Cámpora para asegurarle al módico dentista que una misión militar viajaría a Madrid para entrevistar a Perón y que esta decisión sería anunciada oficialmente por el comandante en jefe del ejército en la tradicional comida de camaradería de las Fuerzas Armadas del 7 de julio. Ese mismo 29 de junio, el delegado incorporó este dato de último momento y aconsejó al jefe: como creo que el resultado de las conversaciones le será desfavorable, si la intención es la que presumo, me permito sugerirle, con el mayor respeto, la necesidad de prever todas las posibles especulaciones que podrán hacer a su regreso, con intención de deterioro con gran publicidad. Al día siguiente, el comandante en jefe del ejército tuvo que admitir ante sus pares de la Junta Militar que estaba sentado en el banquillo de los acusados, porque era cierto que había enviado a un hombre de su confianza a entrevistarse con Perón, y lo había hecho sin consultarlos, así como tampoco les había adelantado en su momento las tramitaciones que culminaron con la devolución del cadáver de Eva Perón. Ambas operaciones, explicó Elcano, tenían riesgos políticos tan altos que había preferido correrlos solo. Los comandantes de la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra le creyeron o simularon creerle y terminaron por avalarlo. Sin embargo, unos días después, el brigadier Rey declaró a los periodistas que la entrevista Perón-Cornicelli solo competía al general Lanusse y no a la Junta, lo que provocó un airado comentario de Lanusse a Rey en la siguiente reunión de los 3 comandantes. El disparo de Perón había sido certero porque el adversario tuvo que seguir dando explicaciones. El sábado 1 de julio informó a los generales en la residencia de Olivos y el lunes 3 reunió a los periodistas en la Rosada para entregarles una transcripción del diálogo entre Cornicelli y Perón, del que se habían eliminado repeticiones y referencias banales. La síntesis llenaba 58 carillas. Lanusse sostuvo que la misión no obedecía a ningún propósito subalterno, sino a la necesidad de unir a los argentinos. Entonces, como obedeciendo un plan, estallaron nuevos alzamientos populares en Malargüe y General Roca, y la CGT se endureció. El 6 de julio la Central Obrera celebró su Congreso Eva Perón, en el que se reeligió a Rucci, se marginó a los 8 y se dio publicidad a un comunicado dirigido al pueblo, la Marina y la Aeronáutica, que incluyó párrafos del discurso de Perón en el Colegio Militar, el 4 de junio de 1945, donde afirmaba: así como la Revolución Francesa terminó con el gobierno de las aristocracias, la soviética acaba con el de las burguesías e introduce el gobierno de las masas populares. Desde la quinta, el jefe seguía atentamente el Congreso cegetista y su definición.
López Rega se comunicó 2 veces con la sede de los metalúrgicos y le adelantaron que la declaración final sería una apelación a las Fuerzas Armadas para que restituyan al pueblo su poder de decisión. También Cámpora estaba pendiente y se alegró cuando Rucci lo invitó a su despacho de la calle Azopardo la víspera de la reunión. Como muestra de confianza, el secretario general le hizo ver el borrador de la declaración y el delegado sugirió que se redujeran las referencias a la revolución militar del 43 y se exaltara más el 17 de octubre. Era un simple matiz, pero no dejaba de tener importancia. El elogio de la revolución del 43 podía leerse como una apelación a la salida militar, en tanto el 17 de octubre expresaba una línea cívica y popular. El general Lanusse, que tenía datos sobre reuniones de nacionalistas militares y civiles con dirigentes sindicales en una estancia de la provincia de Buenos Aires, interpretó la proclama cegetista como una declaración de guerra, que se sumaba a la irritante candidatura de Perón, consagrada en el Savoy. No lo dudó, su enemigo madrileño estaba conspirando para hacerlo sacar de la Rosada. De inmediato, los periodistas del Estado Mayor, como Heriberto Kahn o Rodolfo Pandolfi, amplificaron el peligro del golpe para aterrorizar a los radicales y a la inmensa mayoría de los políticos. Algo había, sin duda, porque a título personal y sin ninguna representación del comandante en jefe, el general Manuel Haroldo Pomar intentó en esos días tomar contacto con Cámpora. Lanusse consideraba a Pomar muy peligroso por 2 razones. Era un buen oficial y un pícaro. Tal vez estaba al tanto de sus conversaciones con Juan Manuel Abal Medina. El Cano asoció sus sospechas de un Perón golpista con un dato que le había proporcionado el flaco Rojas Silveira. Según el embajador, Perón le confesó en una charla anterior a la ruptura que estaba demasiado viejo y enfermo como para jugarse la patriada de regresar y asumir la presidencia, lo que constituiría además un grave error político y existencial, profetizó, porque acabaría con su vida en 6 meses. A partir de esta información, Lanusse conjeturó que a Perón le convenía jugar al golpe, como una manera cómoda de mantener el mito a distancia, sin someterlo a la prueba de la realidad, lo cual encerraba un peligro estratégico para la contrainsurgencia argentina y continental, que se muriera en España bendiciendo a sus formaciones especiales. Había que acabar con el mito, obligando al hombre de carne y hueso a que regresara al país a negociar o se pusiera en evidencia, demostrando que no tenía agallas para volver. Y fue a partir de este razonamiento y de sentirse asediado por Perón, la CGT, los montoneros, los fascistas, la ultraizquierda y ciertos importantes intereses financieros nacionales e internacionales, cuando el presidente de facto se lanzó a las 2 jugadas más temerarias de su regencia: la cláusula proscriptiva del 25 de agosto y la descomunal compadreada de mojarle la oreja a Juan Domingo Perón. El miércoles 5 de julio, los chantapufis de la Rosada comenzaron a redactar el mensaje que el presidente leería 48 horas más tarde en la cena de camaradería. El texto iría sufriendo modificaciones hora a hora, al compás de una jornada rica en acontecimientos. Lanusse almorzó ese día con los generales de división y les anticipó lo que suponía en ese momento que iban a ser los ejes de su discurso. Después fue a reunirse con sus pares de la Junta, mientras los jefes del ejército iniciaban un cónclave a solas. Todavía estaba con los comandantes cuando le pasaron un desagradable papelito con la sugerencia de los generales para que anunciara su autoproscripción el día 1 de agosto. Lanusse replicó orgullosamente que lo haría antes, y asesorado por Monroy y el jurista Julio Ollanarte, propuso anunciarla de la siguiente manera: no podrían ser candidatos los funcionarios del gobierno que no hubieran renunciado antes del 1 de agosto, o los ciudadanos que no residiesen en el país antes de esa fecha y no permanecieran en él hasta el día de las elecciones. De esa forma, explicaría después, me excluía a mí mismo, excluía al resto de los altos funcionarios y excluía con toda posibilidad a Perón. El astuto Monroy, a quien Perón llamaba el ministro Catalino, le sugirió que extendiera el plazo hasta el 25 de agosto para no dar la impresión de estar comprimiendo el límite hasta el punto de tomarlo impracticable. Lanusse estuvo de acuerdo, por más que el plazo se ampliara, no había peligro, Perón no volvería. Durante toda esa decisiva semana,
Cámpora había fatigado su estómago y sus nervios tratando de armar la reunión preliminar del Frente Cívico de Liberación Nacional, que tendría lugar al caer la noche del jueves 6, en los altos de un viejo restaurante de la calle Cangallo al 900. Las diferencias ideológicas y políticas y los viejos rencores personales resurgieron en las horas previas a la constitución de una comisión de enlace del Fresilina. El profesor Rodolfo Puiggrós había invitado a Jorge Abelardo Ramos, pero los comunistas miraban con odio al intelectual trosco nacionalista que levantaba la candidatura del general. A su vez, los nacionalistas católicos Sánchez Orondo y Mario Amadeo se preocupaban por la invitación al Partido Comunista. Los cristianos revolucionarios de Horacio Sueldo veían con odio a los cristianos populares de José Antonio Allende y con asco al doctor Frondizi. Decidieron no concurrir. El frondicista Isidro Odena, que había sido compañero de Cámpora en las lides universitarias, sostenía que el último documento de los intransigentes liderados por Oscar Allende era un ataque directo al Movimiento de Integración y Desarrollo, MID. Allende, por su parte, le comentó a Cámpora que temía un entendimiento entre Perón y la dictadura militar propiciado por el imperialismo yanqui. Algunas diferencias pudieron ser superadas, otras no. Ricardo Balbín le ratificó ya de manera oficial e inapelable que la UCR no participaría en el Fresilina, pero le aseguró que permanecería junto al justicialismo en la hora del pueblo y lo tranquilizó con una definición pragmática. Ambas coaliciones podían coexistir. Casi simultáneamente le envió a su mano derecha, Enrique Vanoli, para sondearlo con una idea que ambas partes mantuvieron en secreto hasta el presente. ¿Les interesaba un binomio electoral UCR-PJ? ¿Les parecía posible? ¿Quién debía encabezar la fórmula en ese caso? Cámpora le contestó a Vanoli que la posibilidad le resultaba atractiva, pero que esa era solamente una opinión personal y que, en un tema de esa importancia, las negociaciones debían llevarlas personalmente el general Perón. ¿Por qué no lo visitan y se lo proponen?, deslizó el delegado. Vanoli respondió que no era mala idea y que lo consultaría con el doctor Balbín. El Fresilina, sin los radicales, ya no era el gigantesco 80% con que soñaba el general, pero nadie podía decir que carecía de representatividad o que no era plural. Su amplio arco iba desde la ortodoxia peronista hasta antiguos colaboradores del general Aramburu, como el abogado Héctor Sandler, de Udelpa, un liberal honesto empeñado en la defensa de los derechos humanos. Con eficacia profesional, el comisario Carnerero detectó una anticipación criolla y sin repercusiones de Watergate. 3 operarios habían ocultado micrófonos en el salón donde se iban a llevar a cabo las deliberaciones. Hubo que cambiar de locación dentro del mismo restaurante. Rucci y Frondizi, ausentes con aviso, enviaron adhesiones. El conservador popular Alberto von Rusch, con buenas amistades en la Marina, actuaba como secretario de actas. Sus anotaciones iniciales no registraron con fidelidad el debate, obligando a una corrección de Cámpora que atribuyó los errores a su reciente incorporación. La reunión fue a puertas cerradas, con periodistas que se abalanzaban sobre los políticos que iban al baño para descargar las vejigas o para trenzar en los mingitorios. Pronto se hizo evidente que el nucleamiento estaba unido con alfileres y que algunos partidos con cierto peso, como los intransigentes y los comunistas, no pasarían de la reunión preliminar. Sandler y los comunistas polemizaron con José Antonio Allende, porque el democristiano propuso dar a conocer el frente a través de una comisión coordinadora, integrada solamente por representantes de los partidos reconocidos. Sandler demolió esta limitación legalista, sosteniendo que parecía diseñada por Monroy, y se interrogó con ironía. ¿No hubiera sido risueño que el 17 de octubre le hubieran preguntado a Perón para saber si era representativo, si tenía él el 4 por 1000 de afiliados en 5 distritos? El comunista Fernando Nadra acusó a Allende de querer aplicarles la ley anticomunista. No estuvo en mi espíritu, se disculpó Allende, pero no va a estar, insistió Nadra, si usted es un macartista. Como en los tiempos de la Cámara terció el hombre de la campana. Haga una propuesta, doctor Sandler. Sandler, que era un brillante político sin fuerza real por detrás,
propuso que los jefes de los distintos partidos, reconocidos o no, emitieran una declaración anunciando la creación de la comisión de enlace. Muy bien, remató Cámpora. Me parece muy feliz la moción del doctor Sandler. A pesar de la debilidad orgánica de la nueva coalición, la sola realización de la reunión seguía acumulando puntos a favor del delegado, y Perón no se los retació. No quiero dejar pasar la ocasión sin felicitarle por su gestión realizada con gran inteligencia y oportunidad. Sus triunfos son los del movimiento. Todos los que me han visitado estos días en Madrid coinciden en elogiar su sabiduría y prudencia. Cámpora respondió al final de un breve informe especial sobre el Fresilina. Quiero agradecerle muy especialmente sus conceptos. No me creo merecedor de ellos, toda vez que los triunfos son suyos y del movimiento. Le acepto sí, que pongo en mis tareas toda mi voluntad y mis mejores intenciones. La noche del viernes 7, mientras generales, almirantes y brigadieres daban cuenta del inevitable almendrado y revolvían el café, Alejandro Agustín Lanusse puso en pie su 1,90 m y empezó a leer. Muchos esperan que yo, hoy y aquí, me refiera a la proscripción de Juan Domingo Perón. En ese sentido deseo ser categórico. El gobierno que presido no proscribirá a Perón, como no lo hará con ningún ciudadano que esté dispuesto a respetar las reglas del juego establecidas para la participación en el proceso. Pero entonces soltó la famosa cláusula de residencia para quienes aspiraban a ser candidatos. Estar presente en el país antes del 25 de agosto de 1972 y residir permanentemente después de esa fecha hasta la asunción del poder por parte del nuevo gobierno constitucional. También insistió en la idea de reformar la Constitución y anunció que pronto se iniciaría una ronda de conversaciones entre la Comisión Coordinadora del Plan Político, que presidía Monroy, e integraba un representante de cada arma y delegaciones de los partidos políticos reconocidos. El remate encendió el aplauso de los uniformados y aterró a la dirigencia sindical. El gobierno decidía suspender la personería gremial de la Confederación General del Trabajo y congelar los fondos sindicales. Balbín dijo que el discurso de Lanusse era en términos generales positivo. Según Teddy, había elementos negativos y positivos. Cámpora leyó declaraciones poco claras de Rawson Paz y otras francamente repudiables de Leopoldo Bravo. Cámpora calificó el discurso como contumaz, arbitrario, caprichoso y perturbador, y le comentó al jefe: como es obvio, cambió apreciablemente el cuadro político. Lanusse, a través de él, parece haber renunciado a sus aspiraciones y decidido a concretar su acción contra el movimiento y particularmente contra su jefe. Antes de informar, había convocado urgentemente a Rucci, Lorenzo Miguel, Osinde y Lastiri para evaluar acciones que significasen una clara presión sobre el gobierno. También se reunió con Galimberti y comprobó que a la hora del enfrentamiento la JP y los abogados estaban decididos a jugarse con él, mientras que los otros sectores se mostraban remisos. Como premio le propuso a Perón que Galimberti participara en las reuniones conjuntas de los dos consejos. Casi simultáneamente, tratando de crearle al gobierno el vacío político más amplio e impulsarlo a que rectifique su política, se puso a trabajar intensamente sobre el Fresilina y la Hora del Pueblo. El peronismo y sus aliados del Frente Cívico condenaron la cláusula proscriptiva del 25 de agosto y anunciaron que no concurrirían al diálogo propuesto por el gobierno. La Hora del Pueblo, en cambio, le dio mucho más trabajo. A una semana del discurso, la posición del nucleamiento seguía siendo poco clara. Al cabo de extenuantes negociaciones, Díaz Vialet logró un documento de compromiso donde se criticaba la reforma constitucional y los condicionamientos y se insinuaba, vagamente, una posible abstención. A cambio se incluían las famosas garantías a las minorías por las que venía bregando Teddy. Mientras discutían la conveniencia de entrevistarse con la comisión coordinadora, se produjo un chispazo entre Balbín y Cámpora que evocó los tiempos de la Cámara. Balbín abrió una ronda de opiniones anticipando que estaba dispuesto a participar de ese diálogo y Cámpora informó a su turno que él no concurriría, porque la actitud de Lanusse no era constructiva sino de provocación. El líder radical alzó la voz: «A mí no me van a sacar ventaja», y el delegado caliente replicó: «No es pretensión del justicialismo sacarle ventaja a nadie, doctor Balbín». El chino sonrió, palmeó la rodilla de su aliado adversario
y le aclaró que no se refería al justicialismo, sino al hecho de que pudieran intentar sacarle ventaja frente a la opinión pública. En definitiva, acordaron que nadie iría a una entrevista con Lanuse para formalizar el gran acuerdo nacional y que cada partido quedaba en libertad de acción para enviar en todo caso una delegación de segundo nivel a dialogar con la coordinadora del plan político, en la que empezaba a hacerse notar un oficial de inteligencia formado por los norteamericanos en Panamá, el contraalmirante Emilio Eduardo Macera. En los días siguientes el gobierno empezó a sentir el vacío que anhelaba Cámpora y llegaron a circular versiones sobre una posible renuncia de Arturo Monroy. El delegado se solidarizó con la CGT y tuvo una reunión con Rucci y con Lorenzo Miguel, a quien no veía desde el incidente del Congreso y con quien retomó el diálogo naturalmente. Los dos metalúrgicos acusaron a los dirigentes de los 8 y del peronismo combativo de haber informado a la dictadura los puntos débiles de las contabilidades. La 62 y la CGT exigían que el movimiento tomara medidas contra sus rivales. Cámpora respondió que ello tenía que ser debidamente fundado y formalmente solicitado al Consejo Superior por intermedio de los representantes gremiales. Pocos días después recibió a una nutrida delegación del sindicalismo combativo que en su informe al general ascendió a peronismo combatiente. La integraban, entre otros, el telefónico Julio Guillán, el fideero Miguel Gacera, Roberto Digón del Tabaco y Ricardo de Luca de Navales. Cámpora reportó: «Me manifestaron su peronismo y su verticalidad. Querían que le informara que habían votado por Rucci porque sabían que ese era su deseo, pero que creían que el movimiento obrero no estaba bien conducido, que ellos podían llegar a la conducción, pero que no lo hacían por disciplina. Que tienen el deseo, cuando usted lo decida, de saludarlo y conversar con usted para darle una amplia información al respecto, que en definitiva harán siempre lo que usted decida». El delegado no creía en las acusaciones de Rucci y Miguel y aunque no vertía una opinión propia, aceptaba servir de vehículos a las quejas de una fuerza sindical que no era desdeñable. En esos días Perón le escribió rogándole que le hiciera llegar a Rucci sus felicitaciones más sinceras por la reelección, las declaraciones de la CGT y su conducta personal. El pedido venía en una carta secreta de valor histórico, que incluía la primera referencia de Perón al desafío de Lanuse y a sus actividades conspirativas en el frente militar. El general le había escrito en la mañana del 8 de julio, un poco a la carrera y con pocas noticias sobre la situación imperante allí, pero con las suficientes como para conformar una idea general sobre lo que se está viviendo después de las macanas que ha dicho don Alejandro Agustín Lanuse y las medidas que ha tomado la dictadura sobre las organizaciones sindicales, en especial la CGT. A través de Juan Manuel Abal Medina y del salteño Rodolfo Urtubey, cuñado del también salteño Julio Mera Figueroa, el general fue aceitando sus contactos con los coroneles nacionalistas de las nuevas camadas, en especial con los que se habían alzado recientemente en Azul, Olavarría, Río Gallegos y Formosa. Su proyecto iba mucho más allá del simple golpismo que le atribuía a Lanuse. Acariciaba la idea de una insurrección cívico-militar que partiera de una probable huelga general, se enlazara con la protesta del Frente Cívico de Liberación y el activismo de la juventud y las formaciones, para coronarse con la acción decisiva de los conspiradores militares. «Me han hecho llegar», decía, «que los coroneles están en movimiento y a la espera del apoyo popular, en cuyo caso todo puede hacerse coincidir». Luego advertía sobre un posible gato encerrado, la posibilidad de que los militares de la camarilla Lanuse se estuvieran tirando a una operación propia que comienza con la provocación que han producido, buscando instaurar una dictadura violenta como la que vienen anunciando desde hace tiempo. 2 días después le hizo llegar una carta mucho más larga donde ratificaba el compromiso con los coroneles. Se preguntaba cómo reaccionarán nuestros amigos en las Fuerzas Armadas cuando noten que tienen el apoyo del pueblo que han solicitado, y se respondía: «Pero cualquiera sea su reacción, nosotros no podemos ya dar marcha atrás». La extensa misiva destacaba, incluso tipográficamente, su preocupación por el asunto UCR. Reiteraba los consejos de cautela respecto a Balbín y se hacía eco de una denuncia de Alfonsín contra el jefe radical, recordando que había recibido el apoyo del sector unionista, muy gorila y dispuesto a un acuerdo con el régimen.
Pienso que Balbín nunca aceptará el frente, concluía el general, e insistía con la táctica errónea de sacarle pedazos a la UCR a través de dirigentes como Acef. El análisis global, en cambio, seguía siendo muy lúcido. Es indudable que el GAN es el instrumento ideado para asegurar la continuidad del régimen. Este pensó que la hora del pueblo podía ser el instrumento, el GAN el marco y la NUS el candidato. Este era el plan, aunque no ha sido desechado. Todo parece oponerse a ello, pero el régimen perseverará. En consecuencia, proponía contar con una hora del pueblo homogénea y decidida, mientras se cocinaba el frente, porque la mujer que quiere a dos no es tonta sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Había por allí perdido un consejo invalorable. Hay que dejarlos que sueñen, a condición de que los podamos despertar oportunamente cuando ya no les valga de nada haber despertado. La sorpresa no se asienta solo en que el enemigo no sepa nada hasta el último momento. Es suficiente con que no lo sepa hasta que llegue el momento en que, aun sabiéndolo, ya no pueda tomar medidas apropiadas para defenderse. El general descontaba obviamente que la dictadura no intentaría más tratativas con él y le avisaba que había ordenado dar a publicidad el famoso documento iniciado por Sapag. El hombre elegido por Perón fue el general retirado Miguel Ángel Iñiguez, un eterno golpista frustrado que estuvo encantado de apropiarse de la revelación y marginar al delegado, a quien despreciaba. Cámpora, con su habitual cortesía, se lo hizo notar al general. En cambio, Abal Medina y Urtubey, que unos días antes habían anunciado al delegado su viaje a Madrid, acudieron a saludarlo al regresar de la Meca. Cámpora, que hacía un culto de las maneras corteses, agradeció el gesto de Abal y comentó con Mario y Héctor Chico que ese muchacho estaba llamado a importantes destinos en el movimiento. Mario Alberto, que no simpatizaba mucho con Galimberti, insistió en una sugerencia que había lanzado en reuniones anteriores: reemplazar al flamboyante delegado juvenil por el abogado nacionalista, que también era flamboyante, pero parecía mucho más realista. El tío no secundó la propuesta porque respetaba los liderazgos naturales de cada rama, pero estuvo totalmente de acuerdo cuando Perón propuso incluir al doctor Abal Medina en la comisión del regreso. Fue un gesto audaz que se sumó a su participación en el acto de la Federación de Vox y empezó a enriquecer su caracterización como prosubversivo en las fichas de los servicios de inteligencia, una supuesta proclividad que atribuirían después a la influencia de su hijo Héctor por la amistad con Rigui y las buenas relaciones de éste con abogados de guerrilleros como Mario Hernández y Roberto Sinigaglia. Pero Cámpora no pensaba en nada de eso cuando en la helada mañana del 9 de julio abordó el avión que lo llevaría a Chubut, a la Patagonia desolada donde estaban recluidos los nuevos prisioneros de los militares, que le evocaban, a pesar de todas las diferencias, sus propias horas de cautiverio y fuga. No iba a la cárcel de Rawson, que ese año se había ido llenando de jefes guerrilleros como Roberto Quieto de la FARC, Fernando Vaca Narvaja de Montoneros o Mario Roberto Santucho del ERP, por afinidad con esos hombres concretos que nunca había conocido, o esas organizaciones que le resultaban bastante herméticas, sino porque esa era la voluntad del general, de la juventud y de los compañeros abogados, y lo sentía como un deber moral hacia quienes arriesgaban su vida para hacer realidad el Perón vuelve. Unos días antes había visitado a los familiares de presos del buque Granaderos, que estaban en huelga de hambre, y los había ayudado económicamente con un donativo a nombre del general y su señora. Los informantes de la CIDE y DIPA anotaron con más preocupación aún que había prestado la sede de Avenida La Plata para una conferencia de prensa en favor de la señora Margarita Contursi, de la Comisión de Familiares de Detenidos, a la que habían ido a visitar de madrugada los agentes de Coordinación Federal, y que esos bogas que había que reventar lo habían visitado en Avenida La Plata para agradecerle su gesto hacia la legendaria tía Margarita, que venía trabajando por los presos peronistas desde la primera resistencia. En esa reunión acordaron la visita a Rawson y un acto de solidaridad con los prisioneros políticos, a realizarse el 28 de julio en la cancha del Nueva Chicago. Por último, había pedido que le permitieran visitar la cárcel sureña donde estaban los presos de máxima peligrosidad, y como no había recibido respuesta, allí estaba viajando con una delegación de los abogados peronistas
para forzar la situación y trasponer las puertas del penal, donde Lanusse había estado preso por alzarse contra un gobierno constitucional y donde ahora encarcelaba a los subversivos. Iba silencioso, tratando de imaginar cómo sería la vida actual en el penal, mientras los abogados que lo acompañaban, Roberto Sinigaglia, Carlos Sever y Eduardo Luis Duhalde, discutían animadamente sobre la cláusula proscriptiva, y Héctor Hijo, a su lado, leía el diario, y le señalaba en silencio una noticia destacada, el comienzo de charlas y negociaciones entre los sindicalistas y el gobierno para que se levantara la sanción contra la CGT y el fisco no metiera las narices en lo que él llamaba los puntos débiles de las contabilidades. Descendieron en el aeropuerto de Trelew. Afuera los esperaba una nutrida delegación del peronismo chubutense y una caravana de vehículos los escoltó hasta el penal de Rawson. Allí las autoridades penitenciarias se negaron terminantemente a dejarlo pasar. Cámpora solicitó entonces a Duhalde y Sinigaglia que transmitieran a sus defendidos el saludo solidario de Perón. Isabel y el propio delegado, al salir los bogas, le comentaron que los presos se habían conmovido con su gesto. Cuando regresaban a Buenos Aires, Cámpora los entretuvo recordando la fuga a Chile. Ignoraba que esos prisioneros que no pudo ver tenían la misma idea, solo que no pensaban en 7 evadidos, sino en 110. Debían haberse fugado 2 días antes, pero tuvieron que postergarlo. La nueva fecha era el 15 de agosto. En esos días la tecnología alertó la vida doméstica del general. Acababan de instalarle en la quinta el télex para recibir y enviar las informaciones urgentes e importantes. En aquel momento los faxes o telefacímiles eran aún prototipos en estudio, y el propio télex, con sus 75 baudios o letras por minuto, era una rareza para el gran público. Aunque no para algunos peronistas astutos como Jorge Antonio, que descubrió en el télex un buen medio para sortear la censura telefónica del brujo, porque el líder estaba tan entusiasmado con el juguete que lo controlaba personalmente varias horas al día, cortando el rollo de cables con delectación. Además, como conocía las mañas de su secretario privado, le había ordenado que dejara siempre intacto el rollo de copia para que él pudiera asegurarse de que no faltaba ningún mensaje. Con el tiempo las comunicaciones se multiplicaron y ni siquiera el dirigente López Rega pudo darse maña para controlar la maquinita, por lo que puso a cargo a un hombre que venía acompañándolo desde los tiempos de la imprenta, el gordito José Miguel Bani. Perón le recomendó a Cámpora que no dejase de utilizar el télex cuando fuera preciso y hasta combinó con su delegado un código especial para alcanzar tanto la seguridad como el secreto. Como le gustaba hacer cuando tenía que tomar una decisión fundamental, se otorgó unos días de descanso y reflexión, fuera de Madrid, antes de contestar el desafío de Lanusse. El 22 de julio, en una extensa entrevista con La Vanguardia de Barcelona, fijó posición: ni renunciaría a su candidatura presidencial ni regresaría a la Argentina en los plazos establecidos por la dictadura para ser candidato. Yo no regreso porque en conducción soy un profesional y hay una regla de la conducción que dice que el mando estratégico no debe estar jamás en el mando táctico de las operaciones, porque allí se siente influenciado por los acontecimientos inmediatos, toma parte de ellos y abandona el conjunto. Al delegado le envió una comunicación secreta que decía: yo, por ahora, trataré de mantenerme al margen y sin decisiones en lo que respecta a mi retorno, porque no creo que esté el horno para bollos. Yo sé que la dictadura forzará su propaganda publicitaria para hacerme aparecer como remiso al regreso, pero no ignoro tampoco que todo puede desear menos que yo regrese al país. Por eso, si lo hago, será en el momento oportuno, porque le sea el más desfavorable. En eso necesitaré el consejo suyo, que allí podrá apreciar mejor ese momento oportuno. Es claro que no lo haré antes del 25 de agosto, porque de lo contrario les daré el gusto. Lo de la obligatoriedad de residencia no hay que tomarlo en serio, y sí hacer sobre eso un decidido hincapié, no porque interese, sino porque allí puede estar el talón de Aquiles de la dictadura.
El jueves 27 de julio, en el salón de actos del Colegio Militar, ante más de 1 millar de oficiales superiores del ejército, el hombre que se sentía alto e imponente, dueño de una voz que muchas veces impresionaba a quienes me escuchaban, el hombre que tenía y sabía que tenía los atributos adecuados para configurar la estampa de un presidente, agarró el micrófono y se sirvió con cuchara grande. Desde el año pasado, los restos de la señora de Perón fueron puestos a disposición de Juan Domingo Perón. ¿Y dónde los tiene hoy? ¿Dónde no se anima a sacarlos? En la misma casa donde vive con su tercera mujer. ¿Por qué digo que no se anima a sacarlos de allí? Porque sabe bien, y esto es también subjetivo de mi parte, sabe bien que si lo saca de ese mismo recinto corre el riesgo de que la peregrinación no termine en la quinta 17 de octubre, sino en el lugar donde estén los restos de la señora, el retorno de Perón, el famoso retorno de Perón. Señores, o regresa antes del 25 de agosto o tendrá que buscar un buen pretexto para mantener el mito de su eventual e hipotético retorno. Será difícil explicar cómo, si durante 17 años el mito de la trampa era que no se lo dejaba regresar, ahora la trampa consiste en que se lo quiere hacer venir. Piense cada uno, no se dejen tentar por la fácil y más cómoda situación de que otro piense por ustedes, ni siquiera que piense por ustedes el comandante en jefe. Piense cada uno y cada uno saque sus conclusiones. En mi fuero íntimo diré que no le da el cuero para venir.